Santa Paulina nació el 16 de diciembre de 1865 en la pequeña localidad de Vigolo Vataro, en la región de Trento, al norte de Italia. Fue bautizada con el nombre de Amabile Lucia Visintainer. Siendo aún niña, recibió de sus padres una educación cristiana muy sólida, aprendiendo la importancia de la oración, la humildad y el amor al prójimo. Desde pequeña mostraba una gran sensibilidad hacia los pobres y los enfermos. Su familia vivía en condiciones modestas, trabajando en la agricultura y enfrentando los desafíos típicos de las regiones montañosas. La vida sencilla en el campo moldeó el carácter fuerte y perseverante de la pequeña Amabile. Aprendió a valorar el trabajo honesto y a confiar plenamente en la providencia divina, virtudes que más tarde se convertirían en rasgos de su espiritualidad. La situación económica de Italia en aquel periodo era difícil, lo que llevó a muchas familias a buscar mejores condiciones de vida en tierras lejanas. Los padres de Amabile decidieron emigrar a Brasil, donde había promesas de trabajo y tierras disponibles. Esa decisión marcaría profundamente el destino de la futura santa. El viaje fue largo y agotador. En 1875, a los 10 años de edad, Amabile llegó a Brasil con sus padres y hermanos. La familia se estableció en Nova Trento, en el estado de Santa Catarina, donde vivía una comunidad de inmigrantes italianos que mantenían viva la fe católica y las tradiciones de su tierra natal. Este nuevo comienzo trajo muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. La adaptación no fue fácil. Además de las dificultades con el idioma y el clima, los colonos enfrentaban enfermedades, falta de recursos y aislamiento. Aún así, la fe era el cimiento de todas aquellas familias que se reunían con frecuencia para rezar y apoyarse mutuamente. Amabile creció en ese ambiente de valentía y solidaridad. Desde temprana edad mostraba una piedad extraordinaria. Era común verla recogida en oración, pidiendo a Dios fuerzas para enfrentar las adversidades. Su madre, Ana Pianeser, tenía una profunda devoción a la Virgen María, devoción que también marcó la vida de Amabile. Aprendió que incluso en los momentos más duros, la presencia de Dios era consuelo y luz. Al cumplir 12 años, Amabile comenzó a trabajar como empleada doméstica, ayudando al sustento de la familia. A pesar de las muchas horas de servicio, siempre encontraba tiempo para rezar el rosario y visitar a los enfermos de la comunidad. Su corazón bondadoso y su alegría contagiaban a todos. En la adolescencia, maduró aún más su espiritualidad. Pasaba horas en contemplación ante el crucifijo, meditando sobre el amor de Jesús. Sentía un profundo deseo de consagrar su vida totalmente a Dios y de servir a los más pobres y necesitados. Este deseo crecía en silencio, como una semilla que germina. Las dificultades materiales no la alejaban de la confianza en la divina providencia. Al contrario, hacían crecer en su corazón una fe inquebrantable. Amabile era consciente de que la pobreza no era motivo de vergüenza, sino ocasión de compartir y solidaridad. Muchas veces compartía lo poco que tenía con los vecinos. A los 15 años, comenzó a sentirse llamada a vivir de forma más radical el Evangelio. Deseaba entregarlo todo al Señor. En esa etapa, confiaba a sus amigas que soñaba con fundar una congregación dedicada a cuidar de los enfermos y de los abandonados. Para muchos parecía solo un sueño juvenil, pero en su corazón era un llamado verdadero. Las primeras iniciativas concretas de caridad surgieron cuando Amabile, junto con una amiga, decidió cuidar de una anciana enferma. Montaron una pequeña habitación improvisada donde la enferma pudiera quedarse. Este gesto simple sería el inicio de algo mucho mayor que se convertiría en su misión de vida. La pequeña casa donde vivían se fue convirtiendo en un punto de referencia para quien necesitaba ayuda. Las personas sabían que allí encontrarían acogida y bondad. Amabile no hacía distinción entre quienes llegaban. A todos ofrecía atención y oración. Los párrocos de Nova Trento
Al percibir su fervor y generosidad, comenzaron a apoyar sus proyectos. La orientaron espiritualmente y la animaron a perseverar en su ideal. Poco a poco, otras jóvenes se fueron uniendo a ella, formando una pequeña comunidad. Aun siendo joven, Amabile era conocida por su equilibrio, su paciencia y su fe contagiosa. Tenía la capacidad de ver a Cristo en los rostros que sufrían. Para ella, cada persona merecía respeto y cuidado, independientemente de su condición. Su historia se entrelaza con la saga de miles de inmigrantes italianos que, entre privaciones y esperanzas, construyeron nuevas vidas en Brasil. En aquel escenario de dificultades, la caridad de Amabile era una señal luminosa del amor de Dios. Aún sin recursos financieros, confiaba todo a la divina providencia. Cuando faltaban alimentos, Amabile rezaba con sus compañeras y de manera casi inexplicable, siempre surgía alguna donación. Esta confianza radical en Dios se convertiría en una de las marcas de la futura congregación. Al final de la adolescencia, maduró el propósito de formar una comunidad religiosa. Soñaba con una familia espiritual que se dedicara especialmente a cuidar de los enfermos, acoger huérfanos y enseñar a los niños a amar a Dios. Era una visión audaz, pero nacida de la oración y del amor. La familia apoyaba su decisión, reconociendo que su llamado venía de Dios. Los vecinos, sin embargo, muchas veces no comprendían su opción radical. Algunos pensaban que debía casarse y formar una familia, como era común en aquella época. A pesar de las incomprensiones, Amabile no desistió. Ante cada obstáculo, su confianza en Dios aumentaba. Repetía siempre que la obra no era suya, sino de Jesús y María. Esa humildad sería más tarde una virtud reconocida por todos. La convivencia diaria con la pobreza hizo brotar en su corazón una compasión sin límites. Para ella, los enfermos eran presencia viva de Cristo sufriente. Al lavar heridas y preparar remedios simples, ofrecía su servicio como una oración silenciosa. En 1890, a los 24 años, dio un paso decisivo. Junto con Virginia Nicolodi y Teresa Anna Maule, inició la vida comunitaria en una pequeña casa de madera. Ese gesto marcó el nacimiento del núcleo que daría origen a la congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción. Compartían todo: trabajo, oración, dificultades. Se sostenían con trabajos manuales y con la ayuda de los fieles. Cada mañana rezaban pidiendo fuerzas y consagrando el día a Nuestra Señora. Esa simplicidad escondía una gran riqueza espiritual. Desde el comienzo, Amabile deseaba que la pequeña comunidad estuviera marcada por 3 pilares: la oración constante, la caridad práctica y la confianza en la providencia divina. Estos elementos permanecerían vivos a lo largo de toda la historia de la congregación. Muchos no imaginaban que aquella iniciativa tan sencilla se convertiría en una de las más bellas obras de caridad de la Iglesia en Brasil. Para Amabile, todo era gracia. Decía que Dios se agradaba de las pequeñas cosas hechas con amor. Así comenzaba la historia de Santa Paulina en Brasil, una historia de fe humilde y generosa. Su vida nos enseña que grandes obras pueden nacer de corazones sencillos cuando se dejan conducir por el Espíritu Santo. En el pequeño núcleo formado en Nova Trento, Amabile y sus compañeras comenzaron a vivir una rutina marcada por la oración y el servicio. Durante el día visitaban a los enfermos, cuidaban de niños huérfanos y ayudaban a las familias más pobres. Por la noche, se reunían en oración ante el altar improvisado, agradeciendo las gracias recibidas. El carisma que surgía en aquellas primeras experiencias era claro: servir a Dios en los pobres y en los enfermos, ofreciendo no solo cuidados materiales, sino también consuelo espiritual. El ejemplo de simplicidad y entrega atraía el respeto de la comunidad. A lo largo de 1890, el grupo comenzó a ser conocido como
las hermanas que ayudan a todos. Muchos habitantes de Nova Trento comenzaron a contribuir con alimentos, ropa y pequeñas ofrendas, reconociendo en aquellas mujeres la presencia viva de la caridad cristiana. El párroco local, P. Luigi Rossi, se convirtió en un gran impulsor de la obra. Con su orientación, Amabile estructuró reglas de vida comunitaria y trazó los primeros esbozos de lo que más tarde se convertiría en una congregación religiosa reconocida por la Iglesia. El trabajo crecía, y con él, los desafíos. Además de la falta de recursos financieros, había incomprensiones y críticas. Algunas personas dudaban de la seriedad del proyecto, acusándolo de ser solo una improvisación sin futuro. Pero Amabile se mantenía firme, diciendo que todo estaba en manos de Dios. Ante cada necesidad, recurría a la oración. Cuando faltaban medicamentos o alimento para los enfermos, reunía a las hermanas y rezaba con confianza. Muchas veces la ayuda llegaba de modo inesperado, fortaleciendo en ellas la certeza de que Dios las sostenía. Un rasgo marcado de Amabile era su serenidad. Ante críticas o dificultades, jamás perdía la paz. Solía repetir que quien confía en Dios no tiene motivo para temer. Esa confianza inquebrantable era un testimonio vivo para todos a su alrededor. En 1895, a los 30 años, Amabile decidió dar un paso importante. Adoptó el nombre religioso de Hermana Paulina del Corazón Agonizante de Jesús. Ese nombre expresaba su profundo deseo de consolar a Jesús en su pasión, uniéndose a sus sufrimientos y llevando su amor a los pobres. Con el paso de los años, la pequeña comunidad fue recibiendo nuevas vocaciones. Jóvenes llenas de entusiasmo venían de diversas partes para unirse al trabajo. Cada nueva hermana representaba esperanza y también la responsabilidad de mantener viva la llama del carisma. La espiritualidad de la comunidad estaba centrada en la Eucaristía y en la devoción a Nuestra Señora. Todos los días, las hermanas participaban en la misa y rezaban el rosario con fervor. Era ese alimento espiritual lo que les daba fuerza para enfrentar el arduo día a día. El trabajo crecía más allá de los límites de Nova Trento. Llegaban pedidos de otras comunidades para que las hermanas vinieran a ayudar a los enfermos y enseñar catecismo a los niños. La obra comenzaba a expandirse y la pequeña semilla plantada por Amabile mostraba su fecundidad. La aprobación oficial de la Iglesia era necesaria para que la comunidad se convirtiera en una congregación. Por ello, la hermana Paulina y el párroco iniciaron el proceso ante las autoridades eclesiásticas. Fue una etapa larga y delicada que exigía paciencia y humildad. En 1903, una nueva invitación cambiaría nuevamente el rumbo de la historia. El arzobispo de São Paulo, Mons Duarte Leopoldo e Silva, pidió que algunas hermanas fueran a la capital paulista, donde había gran necesidad de asistencia a enfermos y huérfanos. Fue un llamado inesperado y desafiante. La hermana Paulina, siempre dispuesta a la voluntad de Dios, aceptó la invitación. Partió con un pequeño grupo hacia São Paulo, dejando en Nova Trento parte de las hermanas para continuar el trabajo. Ese momento marcó el inicio de la expansión definitiva de la obra. En la ciudad de São Paulo, el escenario era muy diferente del interior de Santa Catarina. El crecimiento urbano traía graves problemas sociales, miseria, enfermedades contagiosas, niños abandonados. Allí era donde Dios quería a las hermanitas como señal de esperanza. Recién llegadas, asumieron la administración del asilo de la Sagrada Familia, acogiendo a ancianos y enfermos en situación de abandono. El trabajo era inmenso y los recursos siempre limitados. Pero la confianza en Dios no disminuía. En el asilo, la hermana Paulina se destacó por su dedicación incansable. Cuidaba personalmente de los enfermos, limpiaba heridas, daba alimento y palabras de consuelo. Para ella,
Cada gesto de cuidado era una forma de amar a Jesús escondido en los más pobres. Las dificultades de infraestructura y las enfermedades no tardaron en alcanzar también a las hermanas. Algunas enfermaron debido a las malas condiciones del lugar. Aún así, nadie pensaba en desistir. La certeza de estar cumpliendo una misión era mayor que el miedo. A pesar de las luchas, la obra continuaba expandiéndose. Nuevas jóvenes deseaban ingresar en la vida religiosa, sintiéndose atraídas por el ejemplo de la hermana Paulina. El carisma de la sencillez y la confianza tocaba muchos corazones. En 1909, Monsen Duarte concedió el reconocimiento diocesano de la Congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción. Este paso fue una confirmación de que el sueño de Amabile, ahora hermana Paulina, venía realmente del corazón de Dios. El reconocimiento trajo alegría y también nuevas responsabilidades. Era necesario elaborar estatutos, formar nuevas hermanas y organizar mejor el trabajo asistencial. La hermana Paulina se dedicó con humildad a estas tareas, siempre priorizando el contacto con los pobres. Muchos que convivían con ella se admiraban de su firmeza interior. A pesar de ser fundadora y superiora general, no se consideraba mejor que nadie. Nunca se apartaba de los servicios humildes, dando ejemplo con la propia vida. Su amor por los pobres era tan grande que a veces sacrificaba su propio descanso. Pasaba noches en vela al lado de enfermos en agonía. Para ella, estar allí era acompañar a Jesús en su sufrimiento redentor. En los primeros años en Sao Paulo, se multiplicaron los relatos de personas que recibían consuelo y fuerza a su lado. Muchos decían que, al mirar a los ojos de la hermana Paulina, se sentían amados por Dios. Esa presencia llena de ternura era su mayor predicación. Así, la obra que había nacido de una pequeña llama de caridad se convirtió en una congregación reconocida y respetada, lista para llevar la esperanza de Cristo a los más necesitados. Pero aún habría pruebas y cruces en el camino de la santa fundadora. A pesar de las muchas bendiciones, la hermana Paulina enfrentaría grandes pruebas en su misión. A principios del siglo XX surgieron dificultades internas en la congregación, con opiniones divergentes sobre la administración y la conducción de los trabajos. Para ella, estas tensiones fueron una dolorosa cruz que cargar. La rápida expansión de la obra trajo desafíos que superaban la experiencia de la fundadora. Se abrieron nuevas casas en Sao Paulo y en otras ciudades, lo que exigía una organización más compleja. Algunas hermanas tenían ideas diferentes sobre cómo conducir la congregación y eso generaba conflictos. La hermana Paulina, acostumbrada al trabajo sencillo y directo con los pobres, no tenía ambición de poder. Su deseo siempre había sido solo servir a Dios con humildad. Sin embargo, los cambios estructurales terminaron colocándola en una situación delicada. En 1909, durante el proceso de consolidación de la congregación, la autoridad eclesiástica intervino para organizar mejor la vida comunitaria. Fue entonces cuando, de manera inesperada, la hermana Paulina fue destituida de la función de superiora general. Esta decisión fue un golpe doloroso, pero que ella aceptó con impresionante sumisión. La noticia se propagó entre las hermanas y muchas sintieron tristeza y perplejidad. Para algunas, parecía injusto que la propia fundadora fuera apartada del gobierno de la obra que había iniciado con tanto sacrificio. Sin embargo, la hermana Paulina jamás incentivó división ni resentimiento. Ella acogió la decisión como voluntad de Dios. Nunca se quejó ni se defendió. Por el contrario, demostró total obediencia y humildad. Su testimonio silencioso de fidelidad se volvió aún más elocuente que las palabras. Al dejar la función de superiora, fue designada para trabajar en una pequeña comunidad en Braganza Paulista. Allí, volvió a ejercer las tareas sencillas que siempre había amado: cuidar a los enfermos, lavar ropa, atender la portería.
No había ninguna amargura en su corazón. Esta fase de recogimiento y humildad sería en realidad un período de gran fecundidad espiritual. Muchos testimoniaban que la presencia de la hermana Paulina llenaba el ambiente de paz. Se unía cada vez más al corazón de Jesús, en su entrega silenciosa. Algunos creían que ella se sentía humillada y despreciada, pero quienes la conocían de cerca veían que, tras el silencio, había un alma profundamente serena, convencida de que Dios conducía todo con sabiduría infinita. La hermana Paulina jamás perdió el amor por la congregación. Siempre que podía, rezaba por las hermanas y por las obras que habían florecido a partir de aquel pequeño grupo en Nova Trento. Su corazón permanecía unido a cada misión de la congregación. En Braganza Paulista siguió siendo un ejemplo de caridad. Nunca rehusaba trabajo, por humilde que fuese. Si había un enfermo que necesitaba atención, allí estaba ella. Si alguien llegaba en busca de consuelo, encontraba en ella una mirada llena de compasión. Quienes convivían con ella percibían su vida de oración intensa. Incluso en los intervalos del trabajo, se recogía en silencio, en diálogo íntimo con el Señor. Allí encontraba fuerzas para soportar el dolor de la separación de su obra y la cruz del olvido humano. Cuando alguien le preguntaba sobre el pasado, ella respondía con sencillez que todo era voluntad de Dios. Nunca hablaba mal de nadie, ni alimentaba resentimientos. Su grandeza estaba en aceptar todo como parte de la cruz que debía cargar. En los años siguientes surgieron rumores sobre posibles reconciliaciones y reaproximaciones. Sin embargo, la hermana Paulina jamás reivindicó alguna posición. Su única ambición era ser fiel al llamado de servir a los pobres y amar a Jesús hasta el fin. Mientras tanto, la congregación seguía creciendo. Surgían nuevas vocaciones y la obra se extendía por diversas regiones. Muchas jóvenes que ingresaban no sabían que aquella hermana silenciosa, en Braganza Paulista, era la propia fundadora. Para ella, eso no importaba. Lo que valía era saber que la misión confiada por Dios estaba floreciendo. Su corazón permanecía unido espiritualmente a todas las casas de la congregación y a cada hermana que decía sí al Señor. El tiempo de prueba fue también ocasión de madurez interior. La hermana Paulina experimentaba una unión mística profunda con el corazón de Jesús que tanto amaba. Su sufrimiento silencioso era una participación en el misterio redentor de la cruz. En 1918, tras algunos años en Braganza, fue trasladada a Ipiranga, en Sao Paulo, donde continuó dedicándose a las tareas sencillas. La salud ya no era tan robusta, pero su espíritu permanecía firme. Incluso debilitada, seguía atendiendo a los enfermos y realizando pequeños trabajos. Muchos que la encontraban decían sentir una presencia santa y acogedora. Era como si el dolor hubiese purificado su corazón hasta volverlo transparente al amor de Dios. Su vida en esa etapa estaba marcada por silencio, oración y caridad. Pocos comprendían la profundidad de su entrega. Para la hermana Paulina, era una gracia poder compartir los sufrimientos de Cristo, que tanto había amado a los pobres y a los humillados. Aunque nunca deseó reconocimiento, su santidad comenzó a hacerse conocida. Algunos sacerdotes y obispos que la visitaban quedaban impresionados por su humildad y su abandono total a la voluntad divina. Cuando le preguntaban si no sentía tristeza por haber sido apartada, ella respondía con una discreta sonrisa: «La obra es de Dios, yo solo soy una sierva inútil». Esa respuesta sencilla resumía toda su espiritualidad. El testimonio de la hermana Paulina se convirtió en una profecía viva de humildad y confianza. En un tiempo en que muchos buscaban prestigio o influencia, ella mostraba que el verdadero camino es el de la pequeñez y de la cruz. Aunque la prueba humana fue grande, el amor de Dios la sostuvo hasta el final. La vida de la hermana Paulina prueba que la santidad no depende de cargos ni reconocimiento, sino de la fidelidad al Evangelio
en cualquier circunstancia. Así, silenciosa y escondida, continuó su misión de amar y servir. Y Dios, que ve el corazón, preparaba para ella una corona de gloria que el mundo no podría imaginar. En los últimos años de su vida, la hermana Paulina siguió viviendo en el barrio de Ipiranga, en Sao Paulo. Su salud se fue debilitando lentamente. La diabetes avanzada comenzó a comprometer su visión y sus movimientos, pero ni siquiera la enfermedad le impidió vivir la caridad con fervor. Incluso ciega, continuaba rezando y ofreciendo su sufrimiento por la iglesia, por la congregación y por todos los pobres que había amado. Aquella que había dedicado la vida al servicio de los enfermos se convertía ella misma en un cuerpo sufriente unido a la cruz de Cristo. Sus compañeras testimoniaban que, a pesar de los dolores constantes, la hermana Paulina mantenía una paz impresionante. Recibía visitas con una sonrisa serena y siempre tenía una palabra de consuelo para quien se acercaba. Su presencia era fuente de esperanza. Quien se acercaba a su lecho sentía que allí había una santa. La fe viva en su corazón transformaba la enfermedad en ocasión de entrega radical a Dios. Repetía con frecuencia que deseaba hacer la voluntad del Señor hasta el último instante. Al percibir el empeoramiento de su estado de salud, las hermanitas comenzaron a cuidarla con profundo cariño. Era la hora de retribuir, al menos en parte, todo lo que habían recibido de su fundadora. Ella aceptaba los cuidados con humildad y gratitud. A pesar de la ceguera, su memoria permanecía lúcida. Recordaba con detalles los inicios de la congregación, los momentos de pobreza y confianza, las primeras vocaciones y las bendiciones recibidas. Esos recuerdos eran fuente de alegría en sus últimos días. En su enfermedad, la hermana Paulina seguía enseñando con el ejemplo. Su silencio paciente era una predicación más elocuente que muchos discursos. Decía que Dios se dejaba encontrar en el dolor acogido con amor. A veces, algunas hermanas le preguntaban si tenía algún arrepentimiento. Ella respondía que si pudiera comenzar de nuevo, lo haría todo otra vez, pues nada era más bello que servir a Dios y a los pobres. Su corazón permanecía lleno de gratitud. La noticia de su debilidad comenzó a propagarse. Algunas personas iban a visitarla en busca de bendiciones y consejos. Muchos salían transformados por la fuerza de su fe y por la dulzura de su mirada. Era como si la luz de Cristo se transparentara a través de su fragilidad. En los últimos meses, su salud empeoró mucho. Ya no podía levantarse de la cama. Aún así, pedía que le llevaran un crucifijo para sostener en sus manos. En él encontraba fuerza para soportar sus dolores y esperanza en la vida eterna. La hermana Paulina sentía que su fin se acercaba. Aceptaba esa hora con serenidad. Para ella, morir era volver a los brazos de Dios, a quien había ofrecido cada día de su existencia. Su partida no era motivo de temor, sino de confianza. En la madrugada del 9 de julio de 1942, después de una larga enfermedad, la hermana Paulina entregó su alma al Creador. Tenía 76 años. Su muerte fue silenciosa, como lo fue toda su vida. Partió como vivió, en total abandono en las manos de Dios. La congregación recibió la noticia con profundo pesar, pero también con alegría espiritual. Sabían que la fundadora había alcanzado la plenitud del amor que siempre había buscado. Muchos afirmaban que la santidad de su vida sería reconocida algún día por toda la iglesia. El velorio se llevó a cabo en el propio convento de Ipiranga. Centenares de personas fueron a rendir homenaje. Gente sencilla, religiosos y religiosas, sacerdotes y fieles que habían experimentado su bondad. Era un testimonio silencioso de cuánto había amado. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio del convento, y allí comenzó a crecer la devoción popular. Muchos iban a rezar junto a la tumba,
pidiendo su intercesión y agradeciendo gracias recibidas. Su ejemplo continuaba inspirando generaciones. Con el paso de los años, la fama de santidad de la hermana Paulina se fue consolidando. Llegaban a la congregación numerosos relatos de gracias y curaciones atribuidas a su intercesión. Su nombre comenzó a asociarse a la confianza en la providencia y al amor por los pobres. En 1991, la Arquidiócesis de São Paulo inició oficialmente el proceso de beatificación, reconociendo sus virtudes heroicas y la importancia de su vida para la Iglesia en Brasil. Fue el comienzo de un largo camino hacia los altares. El proceso reunió testimonios, documentos y relatos de gracias. Todo indicaba que aquella mujer sencilla había vivido el Evangelio de forma extraordinaria. Su confianza inquebrantable en Dios y su caridad incansable conmovían a quienes conocían su historia. El 18 de octubre de 1991, el Papa San Juan Pablo II declaró venerable a la hermana Paulina, reconociendo sus virtudes heroicas. Fue una gran alegría para todas las hermanitas de la Inmaculada Concepción y para los fieles brasileños. Poco tiempo después, se reconoció oficialmente un milagro atribuido a su intercesión, la curación de un niño que sufría de una enfermedad grave. Ese milagro abriría las puertas para su beatificación. El 18 de octubre de 1991, en la Plaza de San Pedro en Roma, Juan Pablo II proclamó beata a la hermana Paulina. Fue la primera vez que una religiosa nacida en Italia, pero naturalizada brasileña, recibía tal reconocimiento, lo que causó gran emoción al pueblo brasileño. El camino hacia la canonización continuó. Nuevos relatos de gracias y milagros llegaron a la Congregación para las Causas de los Santos. Entre ellos, se reconoció otro milagro, la curación inexplicable de una niña brasileña aquejada de una grave enfermedad. Finalmente, el 19 de mayo de 2002, Juan Pablo II canonizó a Santa Paulina del Corazón Agonizante de Jesús, proclamándola oficialmente Santa de la Iglesia Católica. Brasil y toda la congregación celebraron con inmensa alegría. Santa Paulina se convirtió en la primera santa canonizada en Brasil. Su ejemplo de humildad, confianza y caridad permanece como inspiración para todos los cristianos que desean seguir a Jesús con todo el corazón. Hoy, su memoria se celebra el 9 de julio. Sus santuarios en Nova Trento y en Ipiranga reciben a miles de peregrinos. Su vida testimonia que la santidad nace de la entrega total a Dios y del amor humilde a los hermanos más pobres y sufrientes.